Vamos a comenzar la clase. Les doy la bienvenida a todos a un nuevo trimestre, ya este segundo trimestre, esperando que hayan tenido un mini receso provechoso, que todavía hayan podido descansar un poco y esperando que con este el segundo trimestre sea un poco más llevadero, más entretenido y que puedan aprender un poco más. Ya vamos a dar un poco cómo hacer la pauta de este segundo trimestre, qué vamos a hacer, qué vamos a realizar y lo que las dos unidades que vamos a ver este trimestre. Vamos a hacer el programa del segundo trimestre. La profesora Paola les va a explicar un poco lo que vamos a pasar este segundo trimestre. Ya, chiquillos. Bueno, ustedes saben que trabajamos por objetivos, ¿cierto? Y lo que primero que vamos a ver es el básquetbol. Y el objetivo es perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en al menos un deporte. En este caso, el deporte, ¿cierto?, es básquetbol. Y vamos a ver la introducción a la historia del básquetbol, los fundamentos técnicos, dribbling o pase, recepción, lanzamiento y el reglamento del básquetbol. Igual como lo hicimos con el handball, ¿cierto? Claro, sí. Y vamos a ver también lo que es voleibol. También el objetivo es perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices, ¿cierto?, específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en al menos un deporte, que en este caso, como les decía, es voleibol. Y también vamos a ver la introducción y la historia del voleibol, los fundamentos técnicos, el saque, el golpe de antebrazo, golpe de dedos y golpe de ataque, remache y reglamento. En esta clase sí vamos a enfocar en básquetbol, ¿cierto, profesor? Sí, claro, justamente como estábamos diciendo, estaba mencionando la profesora, estas son las dos unidades que vamos a pasar este segundo trimestre. Es un poco más de deporte, vemos que estos dos, básquetbol como voleibol, son deportes colectivos de oposición. Y vamos a ver distintas formas de qué es lo que es cada uno de los deportes, su historia, desde donde comenzaron hasta el día de hoy. Y vamos a ver un poco también los fundamentos técnicos, tanto teóricos como prácticos. Vamos a hacer algunas actividades cada clase de fundamentos, donde ustedes también puedan participar. Así que va a ser un poco más dinámica este segundo trimestre. Vayan consiguiendo por ahí, chiquillos, alguna pelotita o algo para que vayan practicando, ¿ya? Y se conectan con su buzo y todo para estar más atentos. Claro, es importante Para que... empezar, chiquillos, Un poquito, por favor, ¿sí? por favor. Es importante que también, si no pueden tener algún balón de básquetbol, puedan, no sé, tener algún balón que rebote o fabricar ustedes algo que pueda rebotar. O también podemos hacer en distintas formas como es el lanzamiento, podemos hacerlo con un globo. En fin, vamos a poder realizar distintas cosas con implementos que podamos tener en nuestra casa y en nuestro alcance, si no los podemos conseguir o tener. Importante eso. Tampoco se va a exigir que sea un balón de básquetbol o un balón de voleibol. Solamente que cada uno lo que pueda tener, que algo que rebote o que sea como un balón. Claro, es más difícil conseguir un balón de básquetbol, pero quizás algún hermano tiene alguna pelotita de goma por ahí y ahí ustedes van a poder practicar alguna de las cosas. Ya entrando como en la materia, chiquillos, ahora quiero que participen ustedes. ¿Qué saben ustedes del básquetbol? ¿De qué se trata este deporte? ¿Alguien tiene idea sobre cómo se juega? ¿Cuántos jugadores son? Con bote, ¿Ya? ¿Con botes? ¿Ya? Yo sé, dice Liz. lanzamiento,
Se hacen lanzamientos, bien. Aquí dijo que ella sabía si puede activar su micrófono para que nos cuente. Quizás hay alguien que haya jugado en alguna selección, aquí hay harto en los colegios. Profe, yo no sé cómo puedo explicarle, pero sí jugaba harto en el colegio. Ya, ¿y cómo se juega, más o menos? Cuéntanos. Es un juego que se juega en equipo. En equipo ya, Ir bien. pasándose la pelota con bote. Se van pasando la pelota con bote, ¿cierto? Se juega con un arco, ¿con qué? Con una cesta. En una cesta ya. Dice, son 5 jugadores. No me acuerdo cómo se llama, pero es un palo alto y tiene un hoyo y de ahí tiene que caer la pelota. No me acuerdo el nombre. Alicia dice que eso se juega con aros. Claro. Lo que decía Samuel. Pero va con el papá, y el papá. Dice que es un deporte colectivo en el chat, alguien puso eso también. Son 5 jugadores por cada equipo. Bien. Mm. ¿Alguien más que tenga alguna noción del básquetbol? Claro, Hay también reglas. hay reglas, muy bien, también. Exacto. Muchas, dice, muchas reglas. La pelota no debe tocar el piso. ¿Cómo? ¿Y cómo va a dar los botes? Claro, como dar los botes, eso es. Cuando hace dribbling, sobre Toca el todo, piso. debe tocar el piso cuando hace dribbling. Así que puede tocar el piso. Y debe tocar el piso. Sí, No puede tocar el claro. juego del área, creo, algo así era. No, algo así. El área de juego. Si puede, Ya. sí puede tocar. Cuando dan pases, sí puede. No puede salir, que es distinto dentro del área, de la cancha en sí. A eso me refiero. Sí, de ahí no puede salir. Es como el fútbol o como cualquier deporte que es colectivo, que no puede salir de las líneas de laterales o finales. Mm. Quizás que, bueno, no debe tocar el piso, quizás, a ver, otra persona, Alicia dice, no se puede parar con el balón y seguir dando botes porque es falta, solo se tiene que dar pase. Cuando se detiene, claro, y toma la pelota, hay que dar pase. Muy bien, Muy Alicia. bien, ahí, bien. Sí. Ya, súper. Veamos la introducción, profe. Sí, por supuesto. Ya. La introducción dice, el baloncesto, que es como también se le llama el básquetbol, ¿cierto? Es un deporte de equipo, como ustedes decían, ¿cierto? 5 personas por lado, de colaboración, oposición, de situaciones que consiste básicamente en introducir un balón en un aro, del que cuelga una red, lo que da un aspecto de cesto. Por eso alguien dijo, parece una cesta, ¿cierto? Claro. Eso es básicamente el deporte. Claro, también por eso es conocido básquetbol, por todo lo que ustedes mencionaron, porque tiene reglas, tiene fundamentos técnicos que vamos a ver un poco más adelante. No va a ver tanto los fundamentos tácticos porque ya es un poco más complicado y eso sí tiene que ver netamente en cosas prácticas, que es un poco más complicado, más complejo. Pero en sí es como dijo la profesora, un deporte de colaboración, de oposición, y que va siempre en situaciones de juego, siempre de ida y regreso, de poder insertar puntos. Todos sabemos que hay puntos dobles y puntos triples. También hay faltas que se tiran de tiros libres también. Y en sí hay hartas formas de cómo se juega este deporte. También va a haber un poco de reglamento, quizás un poco más adelante, y vamos a ver cómo se ejecuta en sí el deporte. Ya, la historia del básquetbol. Este deporte fue inventado por James Naismith, profesor de educación física, en diciembre de 1891. Imagínense, hace más de 130 años, más o menos, ¿cierto? 130 años. La IMSA de Springfield. Dice que se juega con 2 equipos de 5 personas, ¿cierto? Durante 4 periodos o cuartos,
en 10 minutos cada uno en la FIFA y 12 minutos en la NBA. Al finalizar el segundo cuarto se realiza un descanso, que normalmente son de 10 a 20 minutos, eso depende del reglamento propio del campeonato al cual el partido pertenezca. Maximiliano tiene una pregunta, levantó la mano. Sí, Sí, sí. tengo una pregunta. ¿Por qué varían los tiempos? Por ejemplo, NBA y FIBA. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son diferentes federaciones o algo así? Claro, el FIBA es Federación Internacional de Baloncesto Amateur. Es distinto a lo de la NBA. Ya la NBA es como más profesional. En cambio, el FIBA es como amateur, como dije anteriormente. Y por eso él cuando lo inventó, dijo que habían 4 periodos y estos cuatro cuartos se definían entre 10 en amateur y en NBA 12 minutos. Por eso cambiaba. Ya, y teníamos que también en el descanso pueden ser variables, ¿cierto? 10 a 20 minutos dependiendo del el campeonato que se esté jugando. Y también hay una modalidad que no sé si ustedes la han visto, ha salido de repente en las noticias o en algunos reportajes, ¿cierto? Que se juega, que es fundamentalmente para personas discapacitadas y que se juega en silla de ruedas. Sí, Y con las mismas reglas, ¿cierto? Que el baloncesto habitual. Y esto es bastante profesional también, ¿cierto, profesora? Y creo que Sí, una como bien sí, formada. hay bastantes campeonatos internacionales como también nacionales. También yo he vivido la experiencia de jugar en esta situación, en esta modalidad, en la universidad. También nos enseñaron un poco cómo se juega. También vimos cómo personas de esta situación, que en silla de ruedas también jugaban. Y en sí es igual que el básquetbol normal, solamente que en este caso se va a jugar en silla de ruedas y tiene el mismo reglamento. Yo Pero creo que sí, este es uno de los pero sí, debe pero ser más complicado. que sí, hace claro, ilusión. es un poco más complicado, pero en ese sentido, pero es más llevadero para ellos también. Quizás tienen que tener más fuerza en los brazos, porque tienen que andar con la silla de ruedas, darle adelante y atrás. Pero en sí es un poco más complejo, hay más contacto entre cada uno, pero en sí es idéntico a lo que es el básquetbol. Y es un deporte, como dijo la profesora, que también se ve mucho y se practica mucho, que es en silla de ruedas. Sí, yo le decía que a lo mejor en otros deportes no se ve esa inclusión como Claro, que se sí, capacitadas para jugar, porque Quizás claro, no claro, no en todos los deportes federados hay esta modalidad que es complementaria. Y también lo podemos ver en el tenis, que también hay la misma situación, y así en otros deportes que también puede haber. El básquetbol es uno de ellos también que se puede implementar esta modalidad. Y como dijo la profesora también, que fue James Naismith, que fue el que creó el baloncesto. Este era un profesor de educación física en el INCA. O sea, el INCA es un complejo de internacional que está en todos los países. Y él fue el quien creó uno de la historia del baloncesto. ¿Algo más que agregar a eso, profesora? no, no, continúe. Como dice, el baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante el invierno en el norte de Estados Unidos. O sea que fue una necesidad de poder crear algo que pudieran jugar algún deporte que no se viera o que un deporte nuevo para que todos los pudieran practicar en Estados Unidos. Naismith le fue encargado la misión en 1891 de idear un deporte que se pudiera jugar bajo techo. O sea, que no fuera al aire libre, porque ya como era invierno,
tenía que ser bajo techo para poder así resguardar la integridad de cada uno. Pues los inviernos en esa zona dificultaban realización de actividades al aire libre, por el clima, por todo eso. Por eso le encomendaron realizar algún deporte o inventar un deporte donde se pudiera jugar bajo techo. Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la época, cuya característica predominante era la fuerza, el contacto físico, y pensó en algo suficientemente atractivo, que requiriera más destreza que fuerza y que no tuviera mucho contacto físico. O sea que se requiriera que todos estuvieran activos, que se movieran de un lado para otro, que hubiera más destreza que fuerza, que no hubiera tanto contacto físico entre uno y otro, y que fuera un poco más llevadero y más en equipo. El canadiense recordó un antiguo juego de su infancia que se denominaba Duck on the Rock, pato sobre una roca, que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. O sea que era más como de poder quizás golpear algo que había colocado, que era como una roca, sobre algo y poder lanzarle y poder derribar lo que había puesto un objeto alcanzable. Naismith pidió al encargado del colegio una caja de 50 centímetros de diámetro, pero lo único que le consiguió fueron unas canastas de durazno, que mandó a colgar unas canastas de durazno de la galería superior y que rodeaba el gimnasio, a una altura determinada. Entonces, pidió a alguien que pusiera esas cajas de durazno, ¿cierto?, sobre una altura determinada, y tenían que jugar con una piedra o lanzarle una piedra y para que pudiera caer o encestar dentro de esos cajones. Entonces, eso fue como un poco lo que Naismith creó, cómo se jugaba antiguamente el baloncesto, cómo en qué situaciones se jugaba, ya que era el invierno y tenía que jugarse bajo techo, y él inventó algo que había jugado un poco desde niño, que era lanzar algo sobre un objeto, o algo sobre que estaba en altura. Naismith también diseñó un conjunto de 13 reglas para el incipiente deporte. O sea, él realizó 13 reglas para que pudiera jugarse en ese entonces. Yo aquí voy a nombrar un par de las 13 solamente, no voy a nombrarlas todas. Él inventó una regla que decía que el balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos. Ahora, también sabemos que el deporte ahora actualmente también se puede hacer lo mismo. La otra, el balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas manos, pero nunca con el puño. O sea que no, solamente se jugaba con las manos sin pegarle con los puños. Se tomaba y se lanzaba el balón. Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo desde el lugar donde la toma. O sea que en ese momento no se podía correr con el balón. Si uno tomaba el balón, tenía que lanzarlo desde la posición que estaba, no podía dar dribbling, no podía dar bote, solamente podía dar pase desde donde el momento que él recepcionó el balón. Y que ahora es más distinto, porque ahora se puede hacer dribbling, se puede dar pase, se puede dar bote, pero en ese momento no se podía hacer. El balón debe ser sujetado con o entre las manos, los brazos o el cuerpo no puede usarse para sujetarlo. O sea que solamente con las manos se podía tomar el balón y no con el cuerpo. No se podía sostener de un brazo, sino solamente con las dos manos se podía tomar y poder lanzarlo o recepcionarlo. Si un equipo hace 3 faltas consecutivas sin que el oponente haya hecho ninguna en ese intervalo, se contará un punto para sus contrarios. O sea que se generaban puntos netamente por
por el equipo contrario haber realizado 3 faltas consecutivas. En cambio ahora, en el baloncesto actual, eso no es así. Si hay faltas, se cobra tiros libres, no se regala puntos. Y se cambia un poco más la regla de anterior a la de ahora. Los puntos se consideran cuando el balón es lanzado o golpeado desde el piso, cae dentro de la canasta y se queda ahí. Si el balón se queda en el borde y en un contrario mueve el cesto, contará como un punto. O sea que al lanzar la piedra sobre la caja de Durano, tiene que haber quedado adentro. Si caía, no se contaba punto. Pero si lo movía el adversario, se contaba como punto si lo sacaba de adentro. El tiempo será de 2 mitades de 15 minutos con un descanso de 5 entre ambas. O sea, eran solamente 2 tiempos, 2 mitades de 15 minutos, media hora partido completo y 5 de descanso. En cambio, ahora en el básquetbol actual son 4 cuartos de 10 a 12 minutos, como dije anteriormente, y había un entretiempo que podía ser de 20 minutos o menos, dependiendo. Cambió un poco también lo que es la regla. Y el equipo que consiga más puntos será el vencedor. Eso siempre ha sido desde la antigüedad hasta hoy en día, donde el que hace más puntos dentro del tiempo, ese gana. Y en sí, este era un poco de las 13 reglas que él inventó, pero solo vimos algunas pocas, de cómo se podía ejecutar este deporte, de cómo se llevaba a cabo y cuál era su reglamento. Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen formados por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número se redujo primero a 7 y luego al actual de 5 jugadores. O sea, empezó porque ya Naismith tenía 18 alumnos y tenía que hacerlos jugar a todos. Lo hacía jugar a todos y hacía 2 equipos de 9 para que todos pudieran jugar. No había equipo de reserva o suplentes. Solamente jugaban todos al mismo tiempo. Pero ya después, como al paso del tiempo, se redujo un poco a 7 jugadores dentro del campo. Por cada equipo ya habían 2 de sustitución. Y ahora el actual, que se juega solamente 5 y ya tenemos más jugadores afuera para suplir. El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería donde colgaban las cestas pudieran entorpecer la entrada del balón. Con el paso del tiempo, las cestas de melocotones se convirtieron en aros metálicos con una red sin agujeros hasta luego a la red actual. O sea que empezó desde el principio de cómo era el cesto donde se podía ingresar el balón hasta actualmente donde se puede lanzar dentro del aro y caer dentro para poder insertar un punto. O sea, pudimos ver todo desde el comienzo, tanto cuántos jugadores se podía jugar y la modalidad de que al lanzar cómo era el aro. También dice que el baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932. Entonces, en estos 2 primeros Juegos Olímpicos que se implementó un poco el básquetbol, fue netamente de exhibición. Ya no fue como un deporte que se podía jugar, sino que era como exhibición para probar si la multitud o a los participantes le llamaba atractivo este deporte. También después, alcanzando la categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. Entonces, ya en 1936 se implementó como una categoría en los Juegos Olímpicos. Y ahí se podían ir diferentes países, como podemos ver Estados Unidos, hasta Serbia, distintos países que
postulaban o que jugaban para poder clasificar a estas Olimpiadas. Aquí Naismith tuvo la oportunidad de ver cómo su creación era convertida en una categoría olímpica cuando fue acompañado por Adolf Hitler en el palco de honor en Alemania. Maximiliano, levanta la mano, dígame. Tengo una pregunta. Sí, por Es supuesto. que para los Juegos Olímpicos de Ciclismo hay que contar puntos para tener mejor lugar y tener prioridades. Me pregunto si el otro deporte igual hay que contar puntos o algo así durante otras competencias. No escuché muy bien. ¿Me la puedes repetir un poco la pregunta? Que si el otro deporte igual hay que contar puntos para los olímpicos. En otros deportes, como en este también, hay partidos. Y partidos como hay clasificatorias, como por ejemplo cuando juegas fútbol. Hay Eso, como un preliminar para poder, o un campeonato entre los diferentes clubes o diferentes países, en este sentido, que es los Juegos Olímpicos para los países, y se genera ciertos cupos por cada zona. En Sudamérica ciertos cupos, en Europa ciertos cupos, y así como en otros continentes. Juegan preliminares y los mejores, por eso digo, los mejores llegan de ese preliminar, llegan a los Juegos Olímpicos, clasifican. Siempre va por clasificación. Respondiendo a tu pregunta. Como dije ya, en 1936 se genera ya como un juego olímpico una categoría. El baloncesto femenino debió esperar hasta 1976 para su admisión como deporte olímpico. O sea, ya pasaron 40 años desde que ingresaron en los Juegos Olímpicos en la modalidad de varones, categoría varones. Ya 40 años después se admitió como deporte olímpico para damas también. El juego gustó, se estableció pronto en Estados Unidos, en México también. Fue donde primero se introdujo por motivos geográficos. A Europa llegó de la mano de la sede del Inca en París, pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial donde se cogió gran impulso. O sea que ya despegó un poco lo que es este deporte, gracias a todos los soldados estadounidenses que jugaban en sus ratos libres. O sea, ya se implementó un poco más después de la Primera Guerra Mundial, se impulsó un poco más lo que era el básquetbol en ese entonces. Se pueden encontrar algunos juegos como características similares dentro de la antigüedad. Como uno de los más antiguos que existe era el Tlakchit, Talakdi o Poktakok, que estos eran juegos que se jugaban en la antigüedad. Investigaciones arqueológicas determinaron que en 1500 a.C., antiguas civilizaciones precolombinas de México practicaban un juego que mantenía coincidencia con el básquetbol actual. Aquí podemos ver un poco dónde se jugaba. Aquí una foto como dónde se jugaba. Profesor, ¿Sí? que yo tuve la oportunidad de estar en México hace como 2 años o ¿Ya? 3 años, y hay una pirámide que se llama Chichen Itza, y ahí en ese lugar había un campo de juego de esto. Claro. Y era gigante, o sea, era como un pasillo muy largo, y con estos aros así como muy alto, así como en altura, todo esto de cemento. Y era más grande que como un gimnasio, más grande que un gimnasio. Y ahí nos contaban cómo se jugaba este juego. Igual era como bien, como se muestra ahí, como con pinturas y cosas como más salvaje que Sí, como deportivo, como claro. bien, se No había veía como entretenido. como tanta regla y todo eso. Claro, Ellos sí. creaban sus propias reglas. Y como podemos ver, Sí. aquí podemos ver como el patio donde se podía jugar. Como dijo la profesora, era un patio largo, más bien El largo juego que... terminaba, si no me equivoco, cuando se metía el sol.
algo así era, así que me acuerdo de haber escuchado algo de eso. No sé si estoy en lo correcto. No recuerdo muy bien eso, muy bien eso, si se escondía el sol, terminaba, no me acuerdo muy bien eso, porque no Sí, lo sí, vi. algo tenía que ver con eso, sí. Claro, y ahí podemos ver un poco cómo era el aro, donde podías estar. Era un círculo pegado o colgado en una pared y había un hoyo entre medio, donde tenía que ingresar el balón que iban tirando, como aquí podemos ver en la imagen. Ahí podemos ver dónde se introduce el balón y dónde sale. O sea, debía entrar y salir dentro de esa zona. Y ahora vamos a pasar un poco ya a lo que es el básquetbol en Chile. Un poco ya más, pasando un poco la historia desde dónde se comenzó a nivel mundial, cómo se creó, y vamos a ver un poco más lo que ha sucedido dentro de Chile. Como se comenzó a practicarse en la década de 1910 y es actualmente el segundo deporte más popular del país, atrás del fútbol como siempre. Surgió en 1917 en la ciudad de Valparaíso, ya pasaron 7 años donde se comenzó a practicar, pero ya en 1917 se comenzó con mayor fuerza en Valparaíso a practicar este deporte, cuando el profesor estadounidense Winkler le enseñó en una sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes, INCA, así se llama la asociación, con su compatriota Thomas Chandler como monitor, es jugador de la Universidad de Illinois, ¿ok? Entonces, ellos fueron los que propulsaron el baloncesto en Chile y fue en Valparaíso en 1917. En 1919 arribó Benedikt Kosiak, el director de la institución y docente checo de educación física, catalogado como el padre del básquetbol chileno, ya que lo masificó colaborando en la creación de numerosos clubes y fundó su federación. Entonces ya en 1919, 2 años después, Benedikt fue como el padre del básquetbol chileno, el que masificó todo lo que es hoy en día el baloncesto, y él creó también clubes y también fundó la federación, su propia federación, él lo realizó. El 9 de diciembre, el 9 de noviembre de 1922, 23 clubes formaron la Asociación de Básquetbol y Voleibol de Valparaíso. O sea que ya 23 clubes realizaron una federación para desarrollar un torneo. El primer torneo, cuya cancha fue construida por la municipalidad en un costado de la Plaza Victoria e inaugurada en 1923. O sea que ya ahí se empezó un poco a masificar, a generar los primeros torneos, tanto para básquetbol como para voleibol, y se empezó a crear o a construir ciertas instalaciones para poder practicar estos deportes. Su organización está a cargo de la Federación de Básquetbol de Chile, que fue fundada en 1924, afiliada a la Federación Internacional desde 1935, de la Confederación Panamericana, o sea, dentro de América del Sur, desde 1975. O sea, pasó desde lo básico a fundarse, a ser ya algo más internacional y después algo más dentro del continente. El principal estadio del baloncesto en Chile es el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros, ubicada en la ciudad de Valdivia, que fue inaugurada en 1967 en el medio sesteto, o sea, centero de Valdivia, es llamado como la Catedral del Básquetbol chileno. Entonces, en el medio del básquetbol en sí, todos saben que es como la Catedral del Básquetbol chileno, el Coliseo Municipal de Valdivia. La época de mayor éxito a nivel de selección fue en la década de 1930 y 1950, en la que alcanzó 2 veces el tercer lugar a nivel mundial y un título continental. O sea que esos han sido los mejores logros que ha tenido
el básquetbol en su antigüedad, desde sus comienzos, que tuvo 2 tercer puestos a nivel mundial y 1 título continental. Vamos a ver un poco ya lo que es en la categoría femenina como también la categoría masculina. La selección chilena masculina fue creada en 1924, la cual alcanzó el tercer lugar en las Copas Mundiales de 1950. Ha ganado un título sudamericano en 1937, así como un sub-17 en el 2017. Entonces fue su más logro, ha ganado un título en el nivel sub-17 en en el 2007, actualmente, ya como hace 4 años atrás, los Panamericanos. La categoría femenina, la selección chilena fue subcampeona en la Copa Mundial de 1953, cuando la albergó. O sea, Chile albergó en 1953 una Copa Mundial de baloncesto. Ha obtenido 4 títulos sudamericanos: 1946, 1950, 1956 y 1960. Esos han sido los logros y los comienzos en la categoría femenina, como también en la categoría masculina en nuestra selección de básquetbol. Hasta ahí. ¿Algún comentario? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quizás no comprendieron o quizás no sabían? Todo claro, se entendió bien. ¿Alguien más? Todo claro, todo claro. Como dije al principio, como dimos un poco la introducción, es un deporte ya que es netamente de colaboración con oposición. Todos vimos lo que eran cuáles eran los deportes de colectivos de oposición y sin oposición, los individuales también cuando lo vimos en la primera clase, trimestre pasado. Y un poco más ya como dijimos de un principio, de agilidad, de poder mover el balón con las manos de un lado hacia otro, de poder generar juego en equipo, ya que es colaborativo, siempre estar jugando con pases, con fintas, con bandejas, entrar al canasto, en fin, hay distintas formas de cómo se juega esta modalidad deportiva que es el baloncesto o el básquetbol, y, que netamente eso, de colaboración, de estar siempre eh, jugando con tu compañero o con tu equipo, que son 5 jugadores por equipo, y poder encestar o generar puntos para poder ganar, que es lo más importante. Importante que también ustedes sepan lo que fue la historia, sus comienzos a nivel mundial, cómo se creó, y también un poco ya llevándolo a un ámbito nacional, cuáles fueron nuestros logros más recordados, cuándo se fundó la federación en Chile, cuándo se empezó a implementar este deporte en Chile. Lo importante siempre, cuando uno ve algún deporte, siempre es bueno primero empezar por la historia, para poder ver sus inicios, ver todo lo que tuvieron que hacer o crear o fundar para poder realizar este deporte, para que se pueda llevar a cabo hoy en día, actualmente, y cómo ha cambiado desde un comienzo cuando se creó hasta hoy en día, lo que ha cambiado las reglas, los modos de juego, y también la disposición que también se dio a un principio, que fuera un deporte que llamara la atención de las personas, que llamara a las personas a poder practicarlas y también poder ir a verlas, que sea algo familiar, que todos pudieran hacerlo y practicarlo, que puedan a nivel escolar practicarlo también, poder llevarlo a cabo en el deporte como educación física, poder un poco implementarlo tanto teóricamente como prácticamente.
Así que por eso es bueno que también ustedes puedan, no sé, ver videos, puedan ver cómo se juega, puedan ver partidos. Yo no sabía cómo se jugaba, ahora estoy viendo cómo realmente se juega. Es un poco llamarlo la atención a ustedes que puedan aprender un deporte quizás que si no hayan visto, puedan a poder aprenderlo. Mira, Alicia Díaz del Primero Roble ya juega básquetbol. Sí, es bueno que los que practican, ellos saben un poco ya cómo es la metodología de enseñanza, saben cómo se ejecuta cada fundamento técnico, cada lanzamiento, quizás algún fundamento táctico. Los que juegan, o quizás por diversión, también saben un poco cómo se puede jugar. Y eso es bueno, que ustedes aprendan, que ustedes puedan conocer este deporte y puedan llevarlo a cabo, ya que quizás no podemos hacerlo de forma presencial, pero sí quizás practicar en su casa o poder ver algún video, algún partido, cómo se puede jugar. Claro, los tipos de marcación, marcación en zona, marcación, diferentes tipos de marcaciones que hay dentro del básquetbol que son algo ya más tácticos y que son quizás más complejos cuando uno ya lo practica. ¿Qué más? A ver. Jorge, son las 11, sí, son las 11 y la clase termina a las 11:15. Así que nos queda clase todavía. Un poco ya terminando lo que es la materia en sí, lo que es este nuestra primera clase, nuestra introducción a lo que es la historia del básquetbol. Vamos a dar cierta información a nivel de educación física, a nivel de este segundo trimestre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a evaluar? Y que todo eso vamos a verlo ahora. Todos vieron que quizás les llegó una guía donde hay diferentes preguntas. Como siempre, todas las clases hay guías, pero netamente, ahora este segundo trimestre, las guías no son obligatorias, en el sentido de que no todos tienen que regresarlas o enviármelas a mí una vez que yo se las envíe, sino que vamos a elegir a ciertos alumnos que puedan realizar esta guía a modo voluntario, o si no, nosotros con la profesora vamos a elegir, y que ellos puedan hacer esta guía netamente como un poco para ver lo que ustedes aprendieron y un poco generar la retroalimentación hacia mí de lo que entendieron y lo que no entendieron, para poder yo en la clase siguiente generar una retroalimentación para que puedan quizás aprender de nuevo o poco ver lo que no aprendieron. Pero netamente las guías de ahora no son, obligatorias, ¿ok? O sea, cuando yo les envíe guías, ustedes no la hagan, hasta que el momento que yo diga, ya estos alumnos lo van a hacer y van a enviármela solamente. Pero la guía también ustedes la pueden realizar ustedes para medir sus conocimientos y para poder generar lo que están bien y lo que están mal. ¿Ok? Ya que este segundo trimestre ya no hay nota por cumplimiento. ¿Ok? Las notas por cumplimiento ya no las van a ver, solamente van a haber notas sumativas, que son 2. O sea, van a haber 2 evaluaciones, que esas van a ser sus notas únicamente. Nota por cumplimiento ya no va a haber, que eso quede claro, ¿ok? Entonces, en esta guía va a elegir alumnos, ¿o no? ¿O esta Claro, guía solamente? esta guía, Los alumnos que realicen la guía y quieran enviársela así a usted para que la revise y no sé, pues le puedan dar décima, ¿lo pueden hacer? exactamente, eso vamos también ahora. Yo, hablando con la profesora Paola, vamos a dar, quizás los que quieran hacer la guía, no más allá de 6 o 7 alumnos,
la pueden hacer, pero y eso vamos a generar unas décimas. Voy a regalarle 5 décimas a cada uno que me haya enviado, de los que yo voy a nombrar, y ellos van a hacer devolución de esta guía, ¿ok? Pero en general todas la pueden hacer, pero solamente los alumnos que nosotros vamos a elegir con la profesora Paula, ellos van a realizar la guía y me la van a hacer de vuelta a llegar a mi correo. Le vamos a generar 5 décimas para la primera evaluación, ¿ok? ¿Se entendió eso, cierto? Sí. Ya. Sí. No, se cortó la Bueno, como dije, va a haber solamente 2 sumativas, 2 notas sumativas en el segundo trimestre. No va a haber nota por cumplimiento en mi asignatura ni en ninguna otra tampoco. Solamente va a haber todas las clases guías que la pueden hacer todos, que deben hacerlas todos, pero solamente un cierto grupo de alumnos me la va a hacer llegar a mi correo. No todos, no todos los 7 primeros, ¿ok? Solamente nosotros, alumnos que nosotros elijamos con la profesora Paula, le vamos a regalar 5 décimas a esos alumnos, los que me hayan enviado también la guía. Así Y hay que, un voluntario, profesor, para que... por eso, los que quieran hacerla, solamente vamos a 7 alumnos. Colocan su nombre, y lo colocan yo, profesor, y colocan su nombre, ¿ok? Y su curso en el chat, por favor. El Colocan primero es Salgado, ¿de qué primero es Samuel? Araucaria. De primero Araucaria. Por eso en el chat vayan mencionándolo o escribiéndolo para que después quede eso y yo poder traspasarlo para que ustedes puedan tenerlo. Ya, esta guía consiste netamente en 4 preguntas, ¿ok? 4 preguntas de desarrollo, algo para lo que ustedes pudieron ver. El objetivo de esta guía es reforzar conceptos claves para el desarrollo de la unidad de básquetbol a trabajar durante el trimestre. Instrucciones, dice, lee con atención las siguientes preguntas y responde de acuerdo con lo visto y aprendido durante la clase. La guía debe ser enviada mañana viernes, 18 de junio, hasta las 11:59 horas antes del mediodía. ¿Ok? Debe ser enviada al correo, ustedes saben mi correo, y recuerden escribir en el asunto del correo el nombre y el curso del estudiante. ¿Ok? Son 4 preguntas. La primera dice, el básquetbol es un deporte de equipo que consiste básicamente en, ustedes se explayan en qué consiste este deporte. Describe 2 reglas propuestas por Naismith. Ahí vimos un poco lo que eran las reglas, las 13 reglas, y ustedes pueden comentar 2 de aquellas. Describe quién inventó el básquetbol, cuándo, dónde y cómo se jugaba. Eso también lo vimos. Y el último, describe dónde surgió el básquetbol en Chile y quién lo implementó. Esas son las 4 preguntas que deben realizar los alumnos que quieren realizarla. Ya, los alumnos que quieren realizarla, coloquen yo, profesor, y su nombre en el chat, por favor. Ahora ya. Ya, profesor, ya me hablaron por interno a mí Ahora interno. y ya tengo... ¿Tienes, Sí, Pau? ya tengo 6. 6. Tengo 6 alumnos. Ahora uno más, Pablo Jara. Ahí hay más, 7, 8. Ya. ¿Hasta cuándo lo dejamos? 8 ¿Hasta nomás, 6? 8 nomás, 8 nomás, 7. 8 nomás. Puede 8 nomás. ser nomás, todos los ya. que la quieren enviar. Es que se me va a llenar mucho y esto lo importante que se generó el segundo trimestre, que no tengan ustedes que realizar toda la guía y poder enviarla, ni yo estar revisando toda la guía de todos, ¿ok? Por eso solamente elegir a cierto grupo de alumnos para que puedan realizar la guía. Sí, sí, Benjamín, los demás no deben enviar la guía entonces.
Solamente los que ellos quisieron enviarla, ellos la van a tener que enviar, los demás no. Ya que esta guía, ustedes la van a tener, la pueden realizar, pero no deben hacérmela llegar. Ya que este segundo trimestre no hay nota por cumplimiento. ¿Ok? Ya entonces estamos listos con los alumnos que Sí, deben enviarme esa guía. sí. Ya. Como dije, la última información, este segundo trimestre va a haber solamente 2 notas sumativas, ¿ok? Y la primera, viendo el calendario que tenemos los profesores, la primera evaluación sería la próxima clase, ¿ok? La próxima clase tenemos la primera evaluación sumativa, ¿ok? Esta primera va a ser el jueves 1 de julio, o sea, en 2 semanas más, el jueves que tengamos clase, vamos a realizar esta evaluación sumativa, la primera que vamos a tener en el segundo trimestre. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Lo que vamos a ver, lo que vimos hoy día, que fue la historia del básquetbol, y lo que vamos a ver en la clase siguiente, que va a ser los fundamentos técnicos. Vamos a ver el dribbling, pase, recepción y lanzamiento. ¿Ok? Ese va a ser el contenido de la primera sumativa, evaluación sumativa que vamos a tener. El objetivo a evaluar va a ser describir y mencionar la historia del básquetbol e identificar los fundamentos técnicos del básquetbol. Entonces, la clase siguiente va a ser la última clase que vamos a tener y esa clase después van a tener la primera evaluación sumativa. Recuerden que también la evaluación va a constar de lo mismo, lo vamos a hacer a través de esta primera evaluación, va a ser netamente teórica, a través de un formulario, como lo venimos realizando muchas veces, y ya después la segunda evaluación va a ser algo más práctico, algo que ustedes tengan que hacer. ¿Ok? Así que la primera va a ser una evaluación sumativa en un formulario con alternativas y un poco de desarrollo, y netamente va a entrar la clase de hoy día, lo que vimos, y la clase siguiente, la próxima clase, que va a ser los fundamentos técnicos. Y ahí vamos a generar una evaluación, para que ustedes sepan y tengan conocimiento. Que la próxima clase va a ser la última y ahí vamos a hacer la evaluación después. La primera evaluación sumativa, para que todos tengan conocimiento y todos sepan. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Le nombro los alumnos para que ellos también sepan cuáles son los que quedaron dentro de los 8, porque después hubieron otros que también pusieron su nombre. Pero Ya, para que quede sí. claro, los alumnos que tienen que enviar la guía al profesor son Samuel Salgado de Primero Araucaria, Francisca Fuentes de Primero Canelo, Ailín Tapia de Primero Avellano, Damaris Arratia de Primero Araucaria, Martina Zúñiga de Primero Avellano, Daniela Huerta de Primero Roble, Pablo Jara de Primero Canelo y Magdalena Rivas de Primero Roble. Ya. Entonces, esos son los alumnos que si me la envían, van a tener sus 5 décimas para esta evaluación que se nos acerca ya a la próxima clase. ¿Ok? Recuerden enviármela antes del mediodía de mañana viernes, enviarme esta guía. Si no me la envían, no tienen sus décimas. ¿Ok? ¿Qué más agregar? ¿Algo que agregar, profesora Paula? No. Entonces, eso sería la clase de hoy día. Lo que vimos, los fundamentos, la historia, la introducción del básquetbol. Y saben que ya en la próxima clase vamos a tener la primera evaluación en formulario, que todos deben realizarla, que ya no va a haber nota por cumplimiento, que las guías que uno envía no son obligatorias, o sea que no todos deben enviármela, que solamente algunos alumnos, y que esos alumnos van a tener un puntaje adicional por haberlo hecho. ¿Ok? Entonces en la próxima clase vamos a ver fundamentos técnicos, y vamos después a realizar lo que es la evaluación, la primera evaluación sumativa de este segundo trimestre.
¿Ok? Alumnos, ¿algo que quieran saber o alguna inquietud? ¿O algo que no hayan entendido? ¿Alguna indicación? ¿Instrucción? No, profe. Ya. Ninguna. Ya, muy bien. Ya, entonces me despido a todos, que tengan un buen día, una buena semana de lo que queda y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿ok? Chao, profe. Nos estamos viendo, que Chao, tengan un profesor. Chao, que estén bien. Chao, profe. Profe. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias igualmente. Chao, profesor. Chao. Cuídense. Buenas tardes. Chao.